El tren crujió y se movió lentamente, avanzando por un paisaje que parecía sacado de una pesadilla. Había llegado el momento de enfrentar mi destino. La última vez que visité la vieja mansión de mis abuelos, hace casi 20 años, no sabía que este viaje sería tan macabro. En mi juventud, pensaba que la mansión era un lugar sombrío y lleno de misterio. Ahora, con el tiempo, los rumores y las leyendas que rodeaban a la familia se habían convertido en una verdad espantosa. La historia de la mansión siempre había sido un tema de conversación en las reuniones familiares. Mis abuelos eran conocidos por su extraño comportamiento y sus oscuros secretos. Decían que habían hecho un pacto con fuerzas que no comprendían, algo que había transformado la mansión en un lugar maldito. De niño, solía escuchar historias sobre cómo las almas perdidas y los espíritus atormentados rondaban el lugar. Recuerdo las noches en las que me escondía bajo las cobijas, aterrorizado por las sombras en mi habitación, pensando en qué cosas horribles podrían estar ocurriendo allí. La razón por la que volví a la mansión era sencilla. El viejo guía de excursiones, Daniel Anderson, había hecho una oferta que no pude rechazar. Anderson tenía la reputación de llevar a sus grupos a lugares peligrosos y mortales, siempre en busca de alguna historia oscura que contar. Su último destino, al parecer, era la mansión de mis abuelos. Me prometió una compensación generosa si lo ayudaba a explorar el lugar y desentrañar sus secretos. Cuando llegué a la mansión, el primer vistazo que obtuve fue suficiente para que el terror se apoderara de mí. La mansión era aún más lúgubre de lo que recordaba. Las paredes estaban cubiertas de una especie de musgo negro y las ventanas estaban rotas, dejando entrar una luz tenebrosa que proyectaba sombras distorsionadas. La puerta principal estaba abierta de par en par, como si estuviera esperando nuestra llegada. Daniel Anderson me recibió con una sonrisa inquietante. Era un hombre alto y delgado, con una mirada fría y calculadora. Llevaba un abrigo largo y oscuro que parecía fusionarse con la penumbra. Me guió hacia el interior de la mansión, con una confianza que contrastaba con la sensación de desasosiego que sentía en mi estómago. El interior de la mansión estaba tan desolado como el exterior. El polvo cubría los muebles, y el aire estaba impregnado de un hedor rancio. Anderson parecía familiarizado con el lugar, como si hubiera estado allí antes. Sin embargo, la oscuridad del lugar parecía tener vida propia, y cada crujido de las viejas tablas del suelo resonaba con una maldición ancestral. Mientras explorábamos, Anderson comenzó a contarme sobre los oscuros secretos de la mansión. Hablaba de rituales antiguos y pactos con entidades que no debían ser nombradas. Aseguró que los abuelos habían sido parte de un culto que buscaba obtener poder a través de sacrificios y prácticas prohibidas. Las historias que antes parecían leyendas, ahora se sentían aterradoramente reales. Cada habitación que entrábamos parecía más inquietante que la anterior. En una sala, encontramos símbolos extraños grabados en las paredes, que parecían moverse cuando no los mirábamos directamente. En otra, había una mesa con herramientas de tortura antiguas y horribles, como si alguien hubiera estado preparando el lugar para una macabra ceremonia. Un escalofriante eco resonó por el pasillo. No estaba seguro de si era el viento o algo más siniestro, pero mi corazón empezó a latir con fuerza. Anderson, sin inmutarse, continuó su investigación, aparentemente acostumbrado a los horrores que este lugar podía ofrecer. Era como si estuviera cazando algo más allá de los límites de la realidad, algo que solo él podía comprender. Mientras la noche avanzaba, el ambiente se volvía cada vez más opresivo. La mansión parecía cobrar vida con cada paso que dábamos. Los susurros en la oscuridad y los sonidos inexplicables llenaban el aire, creando una atmósfera de tensión palpable. Sabía que algo terrible estaba por suceder, pero no podía adivinar qué era. Una sombra se deslizó por el pasillo y Anderson se detuvo en seco. Me miró con una expresión de preocupación genuina por primera vez. «Algo nos está esperando», dijo en un susurro tembloroso. «Algo que ha estado esperando mucho tiempo». La atmósfera en la mansión se volvía cada vez más opresiva. El aire estaba cargado de una tensión que parecía estar a punto de estallar. La sombra que había visto antes se desvaneció tan rápidamente como apareció, pero el sentimiento de ser observado persistía. Anderson, con su habitual frialdad, parecía estar cada vez más tenso.
algo que me hizo sentir aún más incómodo. Lo seguí por los pasillos oscuros, tratando de descifrar qué era lo que nos esperaba. En una habitación particularmente sombría, Anderson comenzó a examinar unos viejos retratos que colgaban de las paredes. Eran fotos en blanco y negro de mis abuelos, cada una con una expresión grave y perturbadora. Me detuve al ver uno en particular. El rostro de mi abuelo parecía estar distorsionado en un rictus macabro, con los ojos abiertos de par en par, como si estuviera en medio de un grito silencioso. La sensación de repulsión que sentí fue tan intensa que casi me obligó a dar un paso atrás. «Estos retratos no son simplemente recuerdos», dijo Anderson, su voz un susurro tembloroso. «Son portales. Los antiguos creían que las imágenes podían capturar el alma. Estos retratos parecen estar haciendo algo mucho más oscuro». Antes de que pudiera responder, un estruendoso golpe resonó en el suelo justo debajo de nosotros, haciéndonos saltar. Anderson y yo intercambiamos miradas nerviosas antes de bajar las escaleras con cautela. La casa parecía moverse a nuestro alrededor, los crujidos y murmullos de las paredes creando una sensación de claustrofobia y desesperación. Llegamos al sótano, un lugar que había evitado por completo durante mi infancia, debido a las historias que contaban mis padres sobre lo que sucedía allí abajo. Las escaleras crujían bajo nuestro peso, y una oscura humedad impregnaba el aire. Anderson sacó una linterna, su luz revelando un espacio amplio y desordenado, lleno de antiguos trastos y muebles cubiertos de polvo. En el centro del sótano había una gran mesa de madera, cubierta con una tela negra desgarrada. Lo que vi a continuación me heló la sangre. La mesa estaba adornada con una serie de instrumentos antiguos, cuchillos con empuñaduras adornadas, frascos con líquidos que parecían estar en ebullición y una serie de pergaminos manchados y arrugados. Anderson se acercó a la mesa y comenzó a examinar los pergaminos, mientras yo me mantenía a una distancia segura. «La evidencia está aquí», dijo Anderson, su voz llena de un temor contenido. «Estos rituales son sacrificios para invocar a entidades que no deben ser perturbadas. Los abuelos eran parte de un culto que buscaba abrir un portal a otro mundo, un mundo donde las reglas de la realidad no se aplican». Mientras hablaba, un extraño sonido empezó a llenar el sótano, un zumbido profundo y ominoso que parecía provenir de las paredes mismas. Anderson frunció el ceño y se volvió hacia mí. «Necesitamos salir de aquí. Algo está despertando». De repente, una serie de luces parpadeantes comenzaron a llenar el sótano y una sombra oscura se movió por las paredes. La sensación de terror era abrumadora. Unas figuras grotescas comenzaron a materializarse en las sombras, con formas indefinidas y movimientos erráticos. Los susurros en el aire se intensificaron, convirtiéndose en gritos distorsionados que reverberaban en las paredes. «¡Rápido! ¡Hay que salir!», gritó Anderson, mientras las figuras oscuras comenzaban a acercarse. La sombra que se había deslizado por el pasillo antes ahora parecía tener una forma más definida, una entidad que se movía con una intención claramente maligna. Nos dirigimos hacia las escaleras, tratando de mantener la calma mientras la mansión parecía cerrarse sobre nosotros. A medida que subíamos las escaleras, la oscuridad se volvía más densa y las sombras parecían tomar forma. Cada vez que mirábamos hacia atrás, las figuras se acercaban más, sus ojos brillando con una luz antinatural. La mansión estaba viva, y sus habitantes espectrales no nos iban a dejar escapar tan fácilmente. Cuando finalmente llegamos al primer piso, la casa parecía haber cambiado completamente. Los pasillos se habían transformado en laberintos interminables, con puertas que no llevaban a ninguna parte y ventanas que mostraban paisajes de pesadilla. La sensación de desesperación era palpable, y el grito de Anderson se mezcló con los aullidos de las sombras que nos perseguían. «¡No hay salida!», gritó Anderson, su voz llena de desesperación. «La mansión está atrapada en un ciclo. No podemos escapar. Solo podemos intentar sobrevivir hasta que...». Un grito desgarrador interrumpió sus palabras, seguido de un sonido de rasgadura y gritos agonizantes. El suelo bajo nuestros pies comenzó a temblar, y las sombras se abalanzaron sobre nosotros. Anderson se volvió hacia mí, sus ojos reflejando un miedo profundo. «No podemos quedarnos aquí. Tenemos que buscar una manera de romper el ciclo. ¡Rápido!». La desesperación y el terror eran tan intensos que casi me impidieron pensar con claridad.
La mansión estaba llena de horrores inimaginables, y cada paso parecía acercarnos más a una finalización inevitable. Pero antes de que pudiera hacer algo, la oscuridad nos envolvió completamente, y la realidad se distorsionó en un caos de gritos y sombras. El caos en la mansión alcanzó su clímax. La oscuridad era tan densa que casi podía sentirla como una entidad tangible. Las sombras se movían a nuestro alrededor, retorcidas y distorsionadas, como si tuvieran una vida propia. El suelo se sacudía con una fuerza que me hacía tropezar, y los gritos agonizantes llenaban el aire, convirtiendo el ambiente en una cacofonía de terror. Anderson y yo nos precipitamos hacia un rincón de la mansión que no habíamos explorado antes, con la esperanza de encontrar alguna salida o al menos un lugar donde pudiera hacer frente a lo que se nos venía encima. Las paredes parecían estar cediendo a una presión externa, y las sombras se volvían más agresivas, como si intentaran devorarnos. Mi mente estaba al borde del colapso, y sentía una desesperación creciente mientras la realidad se desmoronaba a nuestro alrededor. De repente, encontramos una puerta antigua en una esquina oscura. Parecía diferente a las demás, y había algo inquietantemente familiar en su aspecto desgastado. Anderson la examinó con atención, y sus ojos se abrieron en una mezcla de sorpresa y temor. Esto podría ser el corazón de la mansión, dijo, su voz temblorosa. Podría ser el lugar donde todo comenzó. Con un esfuerzo desesperado, abrimos la puerta y entramos en una sala que estaba en un estado de descomposición completa. El aire era espeso con un hedor nauseabundo, y las paredes estaban cubiertas de lo que parecía ser sangre seca y manchas oscuras. En el centro de la sala había un altar de piedra, rodeado de antiguos símbolos y ofrendas grotescas. A su alrededor había una serie de figuras encapuchadas, inmóviles y silenciosas. Anderson avanzó hacia el altar con cautela, y yo lo seguí, sin poder apartar la vista de las figuras. A medida que nos acercábamos, los símbolos en el altar comenzaron a brillar con una luz verde enfermiza, y el suelo bajo nuestros pies comenzó a temblar con una intensidad creciente. Los murmullos de las figuras encapuchadas se convirtieron en un coro de voces distorsionadas que resonaban con un eco inquietante. Una sombra oscura emergió del altar, tomando una forma humanoide. Era una entidad de pura oscuridad, con ojos rojos brillantes y una presencia que parecía absorber la luz a su alrededor. La figura se movió lentamente hacia nosotros, y sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Anderson se detuvo en seco, su expresión una mezcla de determinación y pavor. «Es la entidad que invocaron mis abuelos», dijo Anderson con un tono de resignación. «Un ser de otra dimensión. El pacto que hicieron creó un vínculo que nunca se romperá. Este lugar está atrapado en un ciclo eterno». La entidad se acercó con una lentitud siniestra, y la atmósfera en la sala se volvía cada vez más opresiva. Los símbolos en el altar brillaban con una luz verde más intensa, y los murmullos de las figuras encapuchadas se convirtieron en gritos desesperados. La sensación de estar atrapado en una trampa mortal era abrumadora, y sabía que la única salida era enfrentar la entidad. Anderson comenzó a recitar palabras en una lengua antigua, intentando realizar un ritual que había encontrado en los pergaminos. Su voz temblaba, y la entidad parecía responder a su invocación con una furia creciente. Las sombras en la sala comenzaron a girar en torno a la entidad, creando un torbellino de oscuridad y caos. De repente, un dolor agudo me atravesó el pecho, y me di cuenta de que las sombras estaban intentando consumirme. Anderson estaba completamente concentrado en el ritual, sus palabras cada vez más desesperadas mientras luchaba contra la entidad. Las sombras se movían más rápidamente, y la sala se estaba derrumbando bajo la presión de la batalla que se estaba librando. La entidad emitió un grito desgarrador, y el altar comenzó a temblar violentamente. La luz verde se intensificó, y las figuras encapuchadas comenzaron a desmoronarse en una niebla espesa. La realidad se estaba rompiendo a nuestro alrededor, y el caos era absoluto. Sabía que no podría soportar mucho más tiempo en este lugar de locura. Anderson finalmente completó el ritual, y la entidad emitió un último grito de agonía antes de ser absorbida por un vacío negro. El altar se desmoronó, y la luz verde se desvaneció, dejando la sala en una oscuridad total. El silencio era casi ensordecedor,
y la sensación de alivio y desesperación se entrelazaban en mi mente. «Lo hemos hecho», murmuró Anderson, su voz débil. «Pero esto no ha terminado. La mansión está libre, pero el ciclo continuará. Los abuelos y su pacto siempre encontrarán una manera de regresar». Con dificultad, me dirigí hacia la salida, con Anderson a mi lado. La mansión, aunque ahora parecía estar en calma, estaba llena de un silencio inquietante. La batalla había terminado, pero la sensación de inevitabilidad y destino cíclico persistía. Cuando finalmente salimos de la mansión, el amanecer rompió sobre el paisaje, revelando un horizonte tranquilo que contrastaba con el horror que habíamos enfrentado. Sin embargo, la sensación de que el ciclo continuaría y que la batalla entre el bien y el mal nunca se resolvería del todo era innegable. El tren que me había traído se encontraba esperando, y mientras me alejaba de la mansión, sentí que el pasado y el presente se entrelazaban en una macabra narrativa circular. Sabía que la mansión volvería a atraer a otros, y que la lucha eterna continuaría, sin posibilidad de una resolución final. Mi experiencia se había convertido en parte de una historia interminable, un recordatorio de que el mal nunca desaparece por completo, sino que simplemente espera su oportunidad para resurgir.